Cuando se trata de una institución pública como lo es el Poder Judicial de República Dominicana, es más apropiado hablar de identidad incluso que de marca. Hay muchas personas que piensan que una institución pública no necesita hacer una inversión en identidad. La falta de comunicación se completa con mala información. ¿Has hecho alguna comparativa del Poder Judicial Dominicano con otros países? Mi padre decía esa frase: hacer las cosas bien y hacer las cosas mal cuesta lo mismo. Soy Filoset Núñez, juez de la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago de los Caballeros y vocero del Poder Judicial, y está con nosotros Gustavo Konischer, es director para Hispanoamérica de Future Brand, una consultora global en estrategia y creación de marcas. Gustavo es argentino y diseñador gráfico por la Universidad de Buenos Aires. Él es el responsable del gran cambio que el Poder Judicial de la República Dominicana hizo de su identidad para renovarla y resignificarla sobre la idea de construir una justicia del futuro transparente y digna para todas las personas. Le damos la bienvenida a él y a toda nuestra audiencia. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Filoset? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Queremos preguntarte cómo se piensa y construye una marca. La construcción de una marca es un proceso en el que intervienen naturalmente muchas partes, principalmente el emisor de un mensaje. A mí en ese sentido siempre me gusta empezar las clases que doy con mis alumnos. Les cuento primero que nada, antes de hablar de diseño, antes de hablar de marketing, antes de hablar de identidad, les hablo en realidad de comunicación. Porque el primer paso es identificar un emisor del mensaje y luego una audiencia o unas audiencias. El trabajo de creación de marca, el trabajo de creación de identidad es un trabajo en el que hay que identificar primero quién es el que habla, luego a quién le habla y por supuesto cuál es el mensaje que tiene que decir. Es lo que nosotros cuando llevamos adelante un proyecto buscamos, entender cuál es la esencia de lo que se quiere comunicar, qué cosa es ese, ya sea producto, servicio, institución, país. Hemos trabajado con países, hemos trabajado con ciudades, con corporaciones, empresas más grandes, más pequeñas, familias, incluso personas. Es siempre entender cuál es la esencia para poder ser lo más claros posibles en el modo de transmitir ese mensaje. Ese es el primer paso, digamos, de construcción de marca. ¿Y cómo entonces transmiten ustedes esta identidad, colores, símbolos, elementos? ¿Qué se utiliza para transmitir esta identidad? Bueno, la primera cosa, y me parece muy bueno que menciones el término identidad, porque inclusive cuando se trata de una institución pública como lo es el Poder Judicial de República Dominicana, es más apropiado hablar de identidad incluso que de marca, independientemente de que todo finalmente puede terminar siendo interpretado como la comunicación de marca de. Pero en realidad también lo que uno puede proyectar es la identidad. Yo en este momento trato de ser fiel a mi identidad y tú estás recibiendo una imagen. No estás recibiendo una identidad, sino que estás recibiendo una imagen. Tú te formas una imagen de mí. Las personas que pueden estar a tu lado se pueden formar una imagen similar o diferente. Alguien que está en otro lugar o que me ve en otro momento o en otras circunstancias se puede ir conformando a su vez y construyendo una imagen. La identidad, en ese sentido, necesita de unos cuantos componentes, y esto, digamos, utilizamos, varios términos en inglés también en esta disciplina del branding, que así lo llamamos, pero hablamos mucho de un customer journey como el recorrido del cliente, ¿verdad? Entendiendo que el cliente no es solamente un cliente que va y compra un café o un paquete de caramelos, sino que nos referimos a lo que veníamos hablando antes, una audiencia. El camino del receptor del mensaje es
como en el cuento de Andersen de Hansel y Gretel, son las miguitas de pan que van identificando y van uniendo como puntos que se van conectando ese camino. En ese sentido, cuanto más coherente sea la reproducción de la identidad en cada uno de los puntos de contacto, o touch points, como también los denominamos, más sólido se puede hacer ese proceso. Y para eso, tal como tú decías, se utilizan colores, símbolos, tipografías, estilos fotográficos, etc. Yo en ese sentido siempre soy muy también insistente en que importa el contenido, naturalmente, pero importa mucho la identidad, la forma, ¿ok? Entonces, el balance entre forma y contenido precisamente debe ser el más equilibrado posible para que no dé lo mismo el color, no dé lo mismo la tipografía, no dé lo mismo el estilo fotográfico, no dé lo mismo el tono de voz. Y en ese sentido lo veo bien en el desarrollo que se ha ido haciendo en el Poder Judicial. Digamos, ha estado respetando consistentemente lo que nosotros planteamos al principio en la primera etapa de construcción de la identidad. Hay muchas personas que piensan que una institución pública no necesita hacer una inversión en identidad. ¿Cómo responderías a ellos y cuál sería entonces el fin que persigue una buena identidad para una institución pública como lo es el Poder Judicial? Mira, Filoset, la verdad es que la mejor manera de responder a esa pregunta es con una frase que también le suelo decir a mis alumnos, que es que la falta de comunicación se completa con mala información. Es decir, si yo no logro comunicar algo claramente, lo que termina ocurriendo es, por una cuestión, no sé, llamémoslo de naturaleza de las personas o lo que quieras, pero termina ocurriendo que uno se desinforma. Entonces, si uno puede controlar la producción de los propios mensajes, lo que logra es que por lo menos los otros escuchen lo que uno quiere comunicar. Parece obvio, pero no es tan obvio. Y ocurre precisamente que cuando se trata de una institución pública, el hecho de poder comunicar coherentemente implica, por lo pronto, practicar la disciplina de la comunicación moderna sin temor a estar haciendo propaganda o publicidad, vamos a decirlo así, que son palabras que yo las conozco. Yo soy también, además de diseñador gráfico, estudié publicidad, también soy técnico superior en publicidad en Buenos Aires. Entonces, conozco la disciplina. De hecho, la empresa que dirijo también es parte de un conglomerado de empresas que incluyen comunicación publicitaria, con lo cual estoy evidentemente muy vinculado con todo lo que tiene que ver con este tema. Sin embargo, una vez más, hay un punto en el cual pareciera como que la inversión podría llegar a interpretarse, como tú bien dices, como algo no apropiado, no correcto para una institución pública. Sin embargo, una vez más, la comunicación existe, porque quiera o no quiera, la gente habla, la gente interpreta, y siempre va a ser mejor que uno diga lo que quiere decir para que el otro escuche lo que uno quiera que escuche. Y de acá no estoy hablando de dirigir ningún tipo de idea, de pensamiento. Estoy simplemente hablando de comunicar lo que uno quiere comunicar. Y si yo quiero decir que estamos haciendo las cosas de esta manera, o que queremos proyectar una imagen así, o que nos estamos preparando para el futuro, o que tenemos estas intenciones de comunicar estos valores, o incluso más, estos valores nos sirven a nosotros para tener un lenguaje y un mensaje común que permita que quien ingrese al Poder Judicial o quien represente al Poder Judicial en cualquiera de sus formas, lo haga sabiendo que hay un tono de voz, una forma de comunicar, que no da lo mismo, esto es lo más importante, hacerlo de cualquier manera. Bueno, para eso hay que invertir, sí, inevitablemente hay que invertir. Pero también, como yo digo muchas veces, mi padre decía esa frase, hacer las cosas bien y hacer las cosas mal cuesta lo mismo. Y en realidad, ¿por qué cuesta lo mismo? Porque si tú vas a hacer un panel de fondo de un evento, o vas a hacer una serie de elementos como pueden ser estos que tenemos aquí, o folletería,
o más que nada ahora lo que es la comunicación digital, etcétera, la verdad que da lo mismo. Cuesta igual hacerlo mal que hacerlo bien. Siempre es mejor tener una coherencia en el discurso, tener unas guías de normas, unas guías de mensajes, con lo cual se logra por lo menos esta idea de solidez en la comunicación. Hablas de la transmisión de la imagen. ¿Cuáles elementos influyen? ¿Elementos históricos, elementos emocionales, elementos racionales? Mira, hay una palabra bastante en boga recientemente que es storytelling, ¿verdad? Que no es nada más y nada menos que contar una historia. Y si hay algo que los seres humanos sabemos hacer o nos ha gustado mucho hacer desde que nos gusta que nuestros padres nos lleven a la cama cuando somos chiquitos, es que contame un cuento, cuéntame una historia. Y es en realidad la mejor manera de pensar en una marca o en una identidad. Hablar de cuál es la historia para poder eventualmente proyectarla hacia el futuro. Eso es lo que hoy las agencias de publicidad, las empresas de comunicación, precisamente reinterpretan como storytelling, ¿verdad? O sea, que es nada más y nada menos que eso, decir una historia. Entonces, en esos factores históricos reside muchas veces lo que nosotros también llamamos como lo único, el factor de unicidad, o que en inglés es uniqueness, que no es exactamente lo mismo que unicidad en español, sería singularidad, más bien, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que yo puedo comunicar que los otros no pueden comunicar? Porque no es la historia de los demás, es mi historia, que es en este caso lo que el Poder Judicial de República Dominicana puede comunicar y que no es lo mismo, obviamente, que, por tomar el ejemplo del Poder Judicial, el Poder Judicial de cualquier otro país. ¿Cuáles son los factores históricos y cuáles son los factores de proyección hacia futuro, ¿no? Se dice mucho de que si uno no conoce su propia historia es muy Está condenado a repetirla. Exacto. Entonces, en parte, digamos, lo que nosotros también trabajamos fue entender cuáles son esos valores, cuáles son, además, los elementos ahí sí simbólicos. Trabajamos mucho sobre cuál es el modelo que se venía aplicando para reproducir la identidad del Poder Judicial. Vimos que estaba muy vinculado a la propia simbología heráldica de la nación. Y lo que hicimos fue, de vuelta, perdón por utilizar el término en inglés, pero hicimos algo que se conoce con el nombre de brand stretching, ¿no? Es cuánto me puedo despegar sin despegarme del todo, porque no quiero ser una cosa completamente diferente, pero cuánto de ese despegue me permite a mí tener una independencia y al mismo tiempo manejarme con los vínculos que tengo que de alguna forma mantener, porque los quiero mantener y quiero seguir diciendo que soy parte de una de las instituciones más importantes del país. Interesantísimo. Cuéntanos más de cómo fue el proceso en el rediseño del Poder Judicial, de la identidad del Poder Judicial. Bueno, llegado el punto en el que hicimos lo que nosotros siempre hacemos, que es una serie de entrevistas, hemos entrevistado, estoy hablando de algo que ocurrió ya hace varios años, me refiero, por lo menos esto empezó en pandemia, todo el proceso, por lo cual estamos hablando de por lo menos unos 3 años o más, y ahí empezamos entrevistando desde el magistrado presidente hasta los directores de la Escuela de la Judicatura, del registro inmobiliario, de las otras áreas que integran al Poder Judicial, y a partir de también analizar la información, analizar las comunicaciones, planteamos primero una propuesta estratégica. Esta estrategia es, o esta idea de marca que es el hub de justicia para todos, que en realidad ahora se transformó en el ecosistema de una justicia para todos, es lo que guía el concepto después de identidad, ¿verdad? Empezamos con las definiciones de la idea de marca, luego bajamos a lo que son los atributos de identidad, los tonos de voz, y con todo ese contenido más bien estratégico e intangible, pasamos a la definición de la identidad. En ese momento lo que hicimos fue justamente investigar distintas opciones. No nos quedamos solamente con la que vemos hoy, sino que empezamos a analizar justamente cuánto debemos mantener la representación del escudo nacional. De hecho, investigamos las normativas que existen a nivel del Estado dominicano respecto del uso o de la utilización de escudo, bandera, de los símbolos. Los símbolos patrios,
para saber cuánto podíamos y cuánto no utilizar. Y de hecho, en el manual de normas, finalmente, que es algo que habitualmente hacemos para cualquier desarrollo de una identidad de marca, hay uno de los capítulos que está dedicado a analizar y a reglamentar, por decir así, la convivencia entre la nueva identidad del Poder Judicial de República Dominicana con los símbolos nacionales, concretamente bandera y escudo. Ahora bien, en el rescate, vamos a decir así, lo que hicimos fue tomar principalmente tres conceptos que son la corona, el marco de laureles, que lo resignificamos como un par de manos abiertas que simbolizan justamente el poder de las personas, el libro, que es el libro que está, la Biblia que está dentro, en una página específica abierta, pero que lo resignificamos como la ley. La ley, que de hecho, si vamos a la historia, justamente a la Biblia se la llama y se la refiere también como la ley máxima. Bueno, esa ley es el libro, y el libro en todo su amplísimo concepto y significado y simbolismo, que no es simplemente un libro, sino que es toda la sabiduría, la jurisprudencia, el conocimiento volcado a algo que permita además ser traducido hacia las próximas generaciones. Y por último, esta balanza que es inevitablemente la balanza de la justicia, con una espada que está también atravesando por el medio, digamos, todo lo que es este conjunto simétrico, simbólico. Hablo también de la balanza de la justicia porque más de una vez uno dice, bueno, qué obvio, ¿no? La balanza de la justicia. Y sí, pero bueno, es así. A veces uno no puede dejar de ser, no diría la palabra obvio, de ser referencial hacia lo que finalmente son construcciones culturales que todos tenemos. Entonces es importante que si vamos a hablar de justicia y todos entendemos que la justicia es equilibrada, bueno, el símbolo es un símbolo. El símbolo y toda la generación de todo el sistema gráfico es un sistema equilibrado, porque también finalmente la justicia es algo que tiene que ser justo y por lo tanto equilibrado. De manera, Gustavo, que no se trata simplemente de un diseño que se vea bonito, No, claro. sino que hay todo un análisis en cada uno de los elementos para que pueda comunicar lo que nosotros somos y queremos transmitir. ¿Es así? Es así. Y además, y yo hice una referencia breve también al tema de la comunicación al público interno. El Poder Judicial de República Dominicana incluye a una gran cantidad, son miles de personas, ¿verdad? No tengo el número exacto, pero son varios miles de integrantes, colaboradores, participantes. Y como me gusta decir a mí, en una empresa, en una institución, el ideal es que todos los que colaboran en ella, ya sea institución o empresa, sean también embajadores de marca. En este caso podríamos decir reproductores de la identidad de la marca. Que cuando alguien vea a un representante, a un colaborador, a un integrante del Poder Judicial, de alguna forma pueda estar también percibiendo ese grupo de conceptos y símbolos que queremos representar desde el trabajo de identidad. En ese sentido, y siempre digo que es un tema que no es menor, el trabajo de identidad, y acá aclaro que cuando hablo de trabajo no me refiero al trabajo que hicimos nosotros, entregamos y eventualmente nos vamos, sino al trabajo que no termina cuando nosotros entregamos el manual de normas, sino que ahí recién empieza. Es el trabajo, y digo que es un trabajo, insisto, porque es de todos los días de definir cómo se va a comunicar la marca, comunicar la identidad en un punto de contacto, qué va a decir el Poder Judicial en otro momento, qué va a decir la escuela, qué va a decir el registro, cómo dialogan entre sí, etcétera. Todo esto precisamente tiene también mucho que ver con los mensajes hacia el público interno. Hoy por hoy funciona eso, se conoce con el nombre de marca empleadora también en términos de la disciplina, pero hoy por hoy es incluso uno de los factores que más pesan a la hora de atraer talento. Todos quienes tenemos a nuestro cargo una empresa, por más grande o más pequeña que sea, o quienes estamos a cargo de un área dentro de una institución, ya sea un pequeño grupo o un grupo más numeroso, nos encantaría que los mejores
sean los que podamos tener en nuestro equipo, ¿verdad? Creo que eso es una obviedad. Y los mejores, y más los mejores de estas generaciones, no solamente exigen un buen salario y unas buenas condiciones de trabajo, también exigen trabajar para una institución que tenga una reputación, un reconocimiento. Y ese es en parte también el trabajo que lleva adelante un desarrollo de una identidad de marca. El solidificar, cimentar, hacer crecer la reputación de una institución. A propósito de esa reputación y de esa imagen que estás proponiendo, en términos de innovación, ¿has hecho alguna comparativa del Poder Judicial Dominicano con otros países? Tomamos siempre como ejemplo, miramos, digamos, un poco lo que es el universo naturalmente, inicialmente el universo latinoamericano, después lo que es el resto de las comunicaciones que se dan a nivel de instituciones públicas, básicamente en otros países. Y de hecho, trabajamos bastante mirando un poco lo que hacen los demás para el desarrollo que hicimos hace poco de la identidad de la cumbre que va a tener lugar el año que viene, la cumbre iberoamericana, para la cual también desarrollamos la marca, y estuvimos mirando un poco, primero que nada, cómo fueron las otras convocatorias y cómo fue todo el desarrollo simbólico anterior y cómo es, finalmente el que integramos nosotros, el que propusimos. Y ahí nos dimos cuenta de que, la verdad, no por referirme o por autorreferirme a un proyecto en el cual hemos estado involucrados y seguimos estándolo, sino que en general, tratando de ser lo más objetivos, yo diría, la convicción que tiene todo el Poder Judicial, empezando por el magistrado presidente hasta todas las áreas que tienen un poder de decisión, es muy fuerte y muy, digamos, creyente del poder que tiene la comunicación de la identidad. Eso es lo que se necesita para poder eventualmente hacer que un trabajo como este prospere. Porque si no, nos quedamos, como yo digo siempre, con un lindo manual de normas, una buena tipografía, un buen logotipo, unos buenos colores, y después hay que ver quién los usa, ¿verdad? En realidad es un tema de todos los días, es un tema que tiene mucho que ver con la propuesta que haya de ser innovador. Lo comenté hace un ratito en una entrevista que me hicieron en la radio, que cuando el magistrado presidente Luis Henry Molina me convocó hace ya, como te digo, algunos años para este desarrollo, estábamos ya en pandemia, y me dijo, la pandemia nos obliga a acelerar la digitalización, nos obliga a acelerar la virtualización, la simplificación de procesos, el aceleramiento de los temas relacionados con las causas y todo eso que ya excede a mi conocimiento, pero porque es algo que no nos queda otra que hacerlo así. Y la buena noticia, digamos, si queremos, por decirlo de alguna manera, lo bueno que dejó la pandemia, que sabemos que fue un horror en el tema, obviamente, de salud y la gente que perdió a sus seres queridos, pero lo que podemos decir es que hay un antes y un después en cuanto, por lo menos, a la manera en la cual quienes trabajamos también con una institución pública o para una institución pública nos relacionamos con la misma. A partir de ahora ya dejó de ser, digamos, por decirlo así, o dejó de estar mal visto no estar presencialmente en un lugar. No siempre, obviamente, ¿no? Pero digamos, hay un permiso adicional para poder llevar adelante ciertas relaciones más tecnológicas. Y yo creo que el Poder Judicial de República Dominicana lo ha tomado como un factor que le sirve mucho para poder proyectar una identidad muy vinculada a todo lo relacionado con la innovación, porque es parte de lo que se necesita para poder seguir adelante en un país como República Dominicana, que tiene muchos habitantes, que tiene una realidad también geográfica importante, en donde hay muchos puntos de contacto desde los cuales se puede acceder al servicio del Poder Judicial. Excelente, Gustavo. Ya para finalizar este podcast, quiero hacerte una última pregunta. Si un magistrado del Poder Judicial te pide que le diseñe su marca personal, ¿qué recomendaciones tienes para ellos?
Mira, la marca personal es una especialidad, digamos. La verdad es que es como, viste, en varios temas hay la especialidad de, bueno, yo soy bueno en tal deporte, pero en la categoría senior específica de tal manera soy especialista. Bueno, es una especialidad, ¿por qué? Porque incluye o influyen también factores que están muy vinculados a la personalidad de la persona, valga la redundancia. Lo primero que habría que pensar es cuáles son las intenciones que tiene ese magistrado o magistrada para desarrollar una marca personal. Más bien yo diría que en la medida que está participando de una institución que excede a su propia acción, él o ella deberían inicialmente pensar en que la mejor manera posible de trabajar su marca personal es trabajando su inserción dentro de ese cúmulo de componentes que tiene el desarrollo de la identidad de la institución a la que pertenecen. Y por decirlo de alguna manera, esto que mencioné antes, si todos vamos a ser parte de la institución y al mismo tiempo vamos a ser embajadores de su marca o embajadores de su identidad, bueno, habrá algunos que lo sabrán hacer mejor que otros. Bueno, yo diría en ese caso que la mejor recomendación sería trata de ser el mejor representante de la identidad de la institución a la que tú perteneces, porque finalmente eso va a venir de vuelta el día de mañana, eventualmente si sigues o no en la institución. ¿Pero por qué? Porque el recuerdo no va a quedar solamente por lo que esta persona hizo, sino por lo que ayudó desde su lugar a que la institución progresara. Viste que se dice muchas veces esto de tal persona que fue quien dentro del marco de la empresa o de la institución tal logró posicionarla o ponerla o hacerla crecer o integrarse dentro de o expandirse hacia tal mercado, hacia tal área, etc. Entonces ahí es donde el recuerdo ese queda como para cimentar de la mejor manera la marca personal, diría yo. Muchas gracias, Gustavo Königscher, por estar con nosotros. De verdad que hemos aprendido mucho. Expone esos conceptos con mucha claridad y nos sentimos muy bien de que haya contribuido con el Poder Judicial para mejorar nuestra imagen. Y muchas gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio, en el que queda claro que el Poder Judicial eligió renovar su marca para invitarnos a entrar a un mundo de significados y valores que hoy son su bandera. Los esperamos en el próximo viaje de Hablemos de Justicia.